El día de hoy vamos a hablar de un protocolo que es la angiotomografía de triple descarte, o que se conoce como triple rule out. Los objetivos de la sesión será conocer el protocolo de la angiotomografía de triple descarte, definir el papel de este protocolo en el paciente con dolor torácico agudo e identificar los aspectos relevantes de la angiotomografía de arterias coronarias. Nos vamos a enfocar un poco hacia el aspecto de las arterias coronarias. Entonces, a manera de introducción, diremos que el dolor torácico puede tener diferentes causas, dentro de las que se encuentran las causas cardiovasculares, que puede ser de origen coronario, aórtico o pulmonar. Y las causas no cardiovasculares, dentro de lo que se encuentra el dolor de origen musculoesquelético, pleurítico, nervioso, pulmonar o gastrointestinal. ¿Qué es lo que incluye este estudio de triple descarte? Básicamente, como su nombre lo dice, es descartar enfermedad tanto en las arterias coronarias, en la aorta torácica o en la arteria pulmonar. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la tomografía? Bueno, como sabemos, tiene una excelente resolución espacial, es excelente para evaluar las arterias coronarias y descartar enfermedad coronaria, tiene un valor predictivo negativo cercano al 100%, nos permite tener un amplio campo de visión, es por eso que, a diferencia, por ejemplo, del ecocardiograma, en donde la ventana es limitada al corazón, aquí evaluamos las estructuras extracardíacas y, por supuesto, evaluación multiplanar. Esto nos permite evaluar también la aorta y la pulmonar. Por supuesto, las desventajas que conocemos, la radiación ionizante, que afortunadamente con las últimas técnicas de reconstrucción iterativa, esto permite que la radiación sea mucho menor. La nefropatía, o actualmente conocida como insuficiencia renal aguda inducida por contraste, también es una limitación en los pacientes de alto riesgo. Algo que es imperativo para poder realizar este tipo de estudios es que el paciente tiene que realizar una apnea, que es muy necesaria. Es el paciente que está con disnea y que no puede tolerar una apnea o que tiene una demencia, es una contraindicación absoluta para poder evaluar las arterias coronarias o realizar este tipo de protocolos de triple descarte. El paciente con arritmia también es un problema cuando se desea evaluar las arterias coronarias. Estos estudios deben estar sincronizados con el electrocardiograma. Tenemos diferentes modos de exploración, dentro del que se encuentra el método retrospectivo, en donde durante todo el ciclo cardíaco se está radiando completamente. Como pueden ver aquí, se tiene información de todas las fases del ciclo cardíaco. Esto obviamente conlleva una mayor dosis de radiación. En el método retrospectivo modulado tenemos, como pueden ver, imágenes con mayor ruido durante la fase sistólica, porque hay una modulación de dosis en esa fase. Obviamente esto conlleva menor dosis de radiación, pero seguimos teniendo información de la movilidad, etcétera. Y el método prospectivo, en donde solamente se adquiere una o varias fases del ciclo cardíaco, pero sin tener toda la información del ciclo cardíaco. Esto es el método preferido cuando la frecuencia cardíaca es estable y con frecuencias cardíacas óptimas para realizar el estudio por menor dosis de radiación. Entonces, hablando de dónde vamos a querer el contraste para realizar el estudio, sabemos que podemos, en los estudios de angiotomografía torácica, podemos decidir si queremos el medio de contraste en la circulación pulmonar o en la circulación sistémica, dependiendo si estamos pensando en una tromboembolia pulmonar del lado derecho o en una disección de aorta en el lado izquierdo. Sin embargo, en el protocolo de triple descarte queremos el contraste en las dos circulaciones, tanto en la circulación pulmonar y en la circulación sistémica o aórtica al mismo tiempo. Esto conlleva mayor reto técnico, a diferencia, por ejemplo, de una angiotomografía de arterias coronarias convencional, en donde, ambos estudios, como les decía, tienen que ser sincronizados con el electrocardiograma.
El paciente se le tiene que explicar para que esté relajado, tranquilo. Siempre se tiene que tomar los signos vitales antes del estudio, tomando en cuenta que esto es un protocolo en el dolor torácico agudo, pues en el departamento de urgencias donde se está evaluando al paciente, se toman signos vitales, entonces ahí se toma la decisión de si es necesario o no dar beta bloqueador para regular la frecuencia cardíaca. Y bueno, la diferencia es que en una angiotomografía de coronarias únicamente hay una exploración dirigida al corazón, mientras que en el triple descarte tenemos que hacer una cobertura completa del tórax. Por lo tanto, la apnea que tiene que hacer el paciente es mayor, la radiación que recibe el paciente también es mayor y la cantidad de contraste, como les decía, también debe ser mayor porque requerimos una cobertura de contraste tanto en el árbol pulmonar como en el aórtico al mismo tiempo, a diferencia de una coronaria en donde la cantidad de contraste oscila entre 60, 70 mililitros de contraste. Aquí usualmente utilizamos 90, 95 mililitros de contraste. El retardo también es diferente. Aquí, por ejemplo, vemos la curva donde se obtiene en un test bolus, donde obtenemos la mayor concentración de contraste en la aorta. Generalmente en los protocolos de triple descarte adquirimos unos 2 segundos antes del punto máximo y con esto obtenemos una buena concentración de contraste en ambas circulaciones. Entonces, resumiendo, en el protocolo de triple descarte, a diferencia de una angiotomografía coronaria convencional, tanto la cobertura, la apnea, la radiación y el contraste va a aumentar. Lo único que disminuye es el retardo de tiempo para la adquisición. Ahora, para tener una buena calidad en la imagen necesitamos de 3 factores que los 3 estén presentes. Para los amantes de los videojuegos a lo mejor reconocen este símbolo, pero básicamente son 3 cosas y una es la que les comenté al principio, la apnea. El paciente tiene que mantener la apnea y esto es imperativo durante la adquisición del estudio. El contraste vascular, para eso se requiere una buena vía venosa, periférica. Generalmente se prefiere la vena antecubital, pero si no es posible, cualquiera que soporte caudales adecuados para este tipo de estudios, que son entre 6 y 7 mililitros por segundo. Y la frecuencia cardíaca, esto es muy importante también. Ahora, ¿cuál es la frecuencia cardíaca óptima para realizar este tipo de estudios? Va a depender de nuestro equipo con el que estemos trabajando. Recordemos que para hacer este tipo de estudios se requiere de al menos de un tomógrafo de 64 detectores, pero también es importante la velocidad de rotación del tubo, porque esto tiene que ver con la resolución temporal. Entonces, a mayor resolución temporal, pues es mejor. Esto es como cuando uno le toma una fotografía a un automóvil. Si tenemos una frecuencia cardíaca alta, es como un carro que va rápido, pues va a salir movido en la imagen, en la fotografía. Sin embargo, con la frecuencia cardíaca óptima, la imagen va a ser mucho más nítida. Pero esto, les digo, depende también con el equipo con el que estemos trabajando. Hay equipos actuales que permiten imágenes de muy buena calidad con frecuencias cardíacas altas. Aquí un ejemplo en donde un paciente con frecuencia cardíaca de casi 80 latidos por minuto, a pesar de beta bloqueador oral e intravenoso, y pueden ver en la imagen esta arteria descendente anterior cómo se ve varias calcificaciones, pero con algo de artefacto por movimiento. Se ve borroso la luz, no podemos definir muy bien, parecieran estenosis moderadas. Sin embargo, esto es porque se hace usualmente la reconstrucción en la fase de mejor diástole, que es, si se fijan, es aquí justo antes de la onda P, que es en la fase de diástasis o de llenado lento, que es cuando hay menos movimiento del corazón. Sin embargo, cuando va aumentando la frecuencia cardíaca, ya arriba de 70 latidos por minuto, muchas veces es mejor reconstruir en una fase sistólica y mejoramos la calidad de la imagen de forma significativa. Pueden ver cómo
es el mismo paciente, es la misma imagen, solamente en una diferente fase de reconstrucción. Al 75% vemos artefactos por movimiento y al 35% no lo hay. Bien, pasando a qué es lo que nos dicen las guías para evaluación del paciente con dolor torácico. En el 2021, las diferentes sociedades americanas sacan estas guías y básicamente lo que nos debemos de enfocar es en el paciente de riesgo intermedio o en algunos casos de riesgo alto en donde vamos a hacer la evaluación anatómica. Aquí también puede hacer una evaluación funcional en ciertos casos. ¿Y cómo se toma esa decisión? Como pueden ver aquí, obviamente el paciente asintomático no requiere pruebas, pero el paciente con dolor torácico de bajo riesgo puede ser diferido con un calcio score o incluso con una angiotomografía de coronarias, como vamos a ver más adelante. Entonces, dependiendo de la probabilidad preprueba de enfermedad coronaria, como pueden ver aquí, si el riesgo es bajo o el riesgo intermedio, generalmente en estas guías lo que recomiendan es que el paciente de riesgo bajo puede ser valorado en el contexto de la enfermedad aterosclerótica coronaria en reestratificar su riesgo mediante un calcio score. Sin embargo, al paciente de riesgo intermedio, ya sea un paciente joven menor de 65 años, ese es el indicado para hacer una angiotomografía de coronarias. Ahorita estamos hablando nada más de la parte de coronarias. Al paciente ya de más de 65 años o con sospecha más clara de enfermedad obstructiva, las pruebas funcionales. Pero, ¿qué nos dicen esas guías respecto a este protocolo que les vengo a presentar hoy del triple descarte? Realmente no hay un punto o un panorama bien claro de en qué pacientes se deben de considerar. Simplemente lo que nos dicen es que hay situaciones seleccionadas donde este tipo de protocolos se pueden usar. Sin embargo, a pesar de esto, el enfoque general debe de usar imágenes que vayan enfocadas a lo que se está pensando. Es decir, si estoy pensando que el paciente pueda tener enfermedad coronaria o quiero descartar enfermedad coronaria, es una angiotomografía de coronaria. Si estoy pensando que el paciente pueda tener una disección de aorta, es una angiotomografía de aorta. Si voy a evaluar la raíz aórtica, es importante que sea sincronizada con el electrocardiograma. O si el paciente es de sospecha para tromboembolia pulmonar, pues entonces es el árbol pulmonar. Ahora, ¿qué dice estas guías europeas sobre el uso de tomografía computada cardíaca? Aquí nos ponen en el contexto, si se fijan aquí abajo, en el dolor torácico agudo. Aquí generalmente la angiotomografía coronaria está dada para el paciente de bajo o intermedio riesgo de enfermedad coronaria. Pero también aquí sí nos muestran, no sé si alcanzan a ver en letras pequeñas, que dice condiciones amenazantes para la vida. Entonces aquí sí el protocolo de triple descarte puede ser considerado. Tenemos los criterios apropiados del Colegio Americano de Radiología en el paciente con sospecha o posible síndrome coronario agudo. ¿Qué pasa en el paciente que llega a urgencias con riesgo bajo o intermedio de tener un síndrome coronario agudo? La tomografía es el método ideal, es usualmente apropiado. Obviamente el paciente de alto riesgo tiene que ir directo a cateterismo, pero incluso aquí hay algunos escenarios donde la tomografía puede ser considerada. Ahora bien, ¿cómo es un estudio de triple descarte? Bueno, esta es una tomografía con este protocolo, una paciente que llega con dolor torácico agudo, realizamos este estudio, descartamos que hay enfermedad coronaria, que hay disección de aorta, pero aquí pueden ver ya claramente que hay tromboembolia pulmonar. Perdón, creo que no puedo mover aquí pero bueno, pueden ver aquí más abajo en las ramas segmentarias derechas, subsegmentarias derechas, los pequeños defectos de llenado ahí. Entonces se confirma el diagnóstico de tromboembolia pulmonar y esta paciente
este es su estudio, donde descartamos enfermedad coronaria, descartamos disección de aorta y se confirma tromboembolia pulmonar. Otro paciente, también con el mismo protocolo, que después de ser llevado a este procedimiento de vertebroplastía, comienza con disnea, dolor torácico, realizamos el estudio y vemos que hay embolismos del material de vertebroplastía hacia las ramas segmentarias y subsegmentarias del lóbulo medio del pulmón derecho, pero también encontramos enfermedad severa, una estenosis severa en el segmento medio de la coronaria derecha, entre el segmento proximal y medio de la coronaria derecha. Entonces, bueno, aquí ya tiene dos condiciones que pueden ser consideradas. Aquí ya depende del equipo tratante de tomar decisión. Algunas ocasiones, este no es un estudio de triple descarte, es un estudio de angiotomografía de coronarias. Si se fijan aquí el contraste está más en la aorta y el corazón izquierdo. Hay muy poco contraste ya en el lado derecho, pero en algunas ocasiones debemos de estar alerta. En este caso no hay enfermedad coronaria, pero sí hay tromboembolia pulmonar. Pueden ver ahí los defectos de llenado. Ya una tromboembolia crónica con los trombos adheridos, además de una gran hernia yatal. Ahora, ¿qué pasa con la disección aórtica? En este protocolo, al ser un estudio sincronizado con el electrocardiograma, es especialmente útil en evaluar este tipo de disecciones en la raíz aórtica, especialmente en este sitio donde si no se hace con sincronización electrocardiográfica, tenemos artefactos por movimiento y no se puede evaluar. Entonces, siempre en el contexto de una disección aórtica se debe de hacer el estudio sincronizado, independientemente de si se van a evaluar o no las arterias coronarias. Aquí lo importante, pues obviamente, es definir si hay involucro o no de la válvula aórtica y, como en este caso, vean, el flap de disección está justo por arriba del ostium de la arteria coronaria derecha. Entonces, son las disecciones que son de alto riesgo. Siempre en los estudios cardiovasculares no solamente debemos de evaluar las estructuras vasculares, sino también los pulmones. Eso no hay que olvidarnos siempre de revisar y evaluar todo el pulmón y en general todas las estructuras del tórax. Ahora, pasando brevemente, me voy a enfocar ahora ya al aspecto de la angiotomografía de coronarias, que sé que como radiólogos a lo mejor dominamos bien la parte de la tromboembolia pulmonar, de la disección de aorta, pero la parte de las coronarias es bueno recordar desde un ámbito anatómico, simplemente hablar de que tenemos dos arterias coronarias, la derecha y la izquierda. Brevemente les comento la anatomía de la coronaria derecha, nos da ramos agudo-marginales y la arteria descendente posterior, el ramo posterolateral. El tronco coronario izquierdo se bifurca, por eso es que hablamos a veces de enfermedad trivascular, porque son dos vasos principales, la arteria descendente anterior que da los ramos diagonales y los ramos septales, que son pequeñitos que penetran, que son perforantes en el septum interventricular, y la arteria circunfleja que nos da los ramos obtuso-marginales. Variantes en la cara inferior, aquí estamos viendo tres corazones vistos desde la cara inferior o la cara diafragmática. La dominancia coronaria nos habla de qué vaso es el que está irrigando la cara inferior. El 85% de la población es dominancia derecha, el 8% es dominancia izquierda, es decir, ¿quién nos está dando la arteria descendente posterior y el ramo posterolateral? Y en otro porcentaje menor hay una codominancia en donde ambos ramos, cada ramo es por la coronaria derecha y la circunfleja respectivamente, o incluso casos donde tenemos doble arteria descendente posterior. Otra de las variantes, como les dije, el tronco se bifurca en arteria descendente anterior y circunfleja, pero puede haber una trifurcación. En esos casos hablamos de un ramo intermedio. Anomalías en el origen. La tomografía es el mejor método para evaluar este tipo de anomalías y sabemos que esto puede conllevar síntomas de isquemia, especialmente los dos casos que les muestro aquí. Este es un origen anómalo de la arteria coronaria izquierda desde la arteria pulmonar, esto se conoce como ALCAPA,
Esto es de muy alto riesgo. Si no llegan a la edad adulta es muy común que tengan muerte súbita en edades tempranas. Este es otro caso en donde la arteria coronaria derecha tiene un origen desde el seno de Valsalva izquierdo con un trayecto interarterial. Este trayecto interarterial se conoce también como origen maligno por la compresión extrínseca que puede generar entre la aorta y la pulmonar. Se comprime el segmento proximal de la coronaria y puede causar muerte súbita también. Tiene alta mortalidad cuando el origen es anómalo del tronco coronario izquierdo. En este caso es un origen anómalo de la circunfleja retroaórtico, que no es maligno, o un trayecto prepulmonar. Entonces, la tomografía es excelente para evaluar este tipo de anomalías y es importante tenerlas presentes porque las estenosis o las compresiones que puede ocurrir sobre las coronarias no es nada más por enfermedad coronaria. Y esto lo abogábamos mucho cuando salió el primer CARRATS en 2017, que estaba muy enfocado a la enfermedad aterosclerótica. Afortunadamente, en el nuevo sistema, como les voy a presentar, ya se incluyen considerar este tipo de anomalías. ¿Y qué es eso del CARRATS? Bueno, estamos todos ya muy familiarizados con los sistemas estandarizados de reporte, el BIRATS, el TIRATS, el LUNGRATS, LIRATS y PIRATS. En la enfermedad arterial coronaria existe el CARRATS, que es el sistema estandarizado de reporte para la enfermedad arterial coronaria. Y el año pasado salió la segunda revisión, en donde les comento, se amplió lo de la primera versión, agregando varias cosas que les voy a comentar. Esto lo publicamos años atrás, de cómo este tipo de sistemas mejora la comunicación y la calidad en este tipo de estudios. Ahora, ¿qué son las categorías del CARRATS? Esto va a depender del grado de máxima estenosis observada en el árbol coronario, en donde cuando tenemos un árbol coronario sin estenosis es la ausencia de placa, es un CARRATS 0. Aquí a lo mejor causa confusión un poco con el BIRATS 0, que sabemos que es un estudio no diagnóstico. Aquí el estudio no diagnóstico se cataloga con una N de estudio no diagnóstico. Aquí el grado 0 es que la categoría 0 es que no hay placas o estenosis. El grado 1 es cuando la estenosis es menor del 25% o mínima. Grado 2, leve, entre 25 y 49%. 3, moderada del 50 al 69%. Severa del 70 al 99%. Y el 5 es la oclusión total del 100%. Entonces, en el contexto del dolor torácico agudo, en este documento se manejan dos escenarios: el paciente con dolor torácico crónico o estable y el paciente con dolor torácico agudo. Entonces, hablando de protocolo de triple descarte, consideramos al paciente con dolor torácico agudo. Y básicamente lo que nos dice es, dependiendo del grado de estenosis, es la probabilidad de que el paciente tenga un síndrome coronario agudo. Ahora, ¿cómo vamos a decidir si un paciente llega con dolor torácico agudo, meterlo a una tomografía? Bueno, básicamente es aquel paciente que llega a urgencias con dolor torácico, pero que sus troponinas son negativas, el electrocardiograma es negativo o no diagnóstico y que tiene un riesgo bajo o intermedio con score de riesgo TIMI menor de 4. Entonces, este es el paciente candidato para hacer una angiotomografía de coronarias. Entonces, este es un CARRATS 0, el paciente que tiene ausencia documentada de enfermedad arterial coronaria. No hay absolutamente una sola placa, es la arteria descendente anterior, la circunfleja y la coronaria derecha. ¿Qué pasa con estos pacientes donde ya hay placa y hay una estenosis moderada? Bueno, estos ya cuando la estenosis es mayor del 50% e incluso el documento menciona que estenosis ya mayores del 40% en segmentos proximales, por ejemplo una estenosis de 40% en la DA proximal, ya deben de ser considerados para una evaluación funcional. Aquí, por ejemplo, este es un caso de CARRATS 4A.
se me olvidó comentarles que la categoría 4, que es la estenosis severa, se subdivide en 4A y 4B. El 4A es cuando tenemos una estenosis de 1 o 2 vasos mayor del 70%, 70% o más. El 4B es cuando tenemos una estenosis mayor del 50% en el tronco coronario izquierdo o enfermedad trivascular. Entonces, ¿por qué decimos que este es un 4A? Bueno, aquí vemos la coronaria derecha con una estenosis moderada, que es aproximadamente del 50%, pero vean la arteria circunfleja, esta, en su segmento proximal tenemos una estenosis severa y se correlaciona con el cateterismo. Aquí vemos la estenosis en el segmento proximal de la coronaria derecha con estenosis moderada, y sin embargo la estenosis severa de la arteria circunfleja. Es la correlación entre la tomografía y el cateterismo. El 4B, como les mencionaba, es una estenosis mayor del 50% en el tronco coronario izquierdo, que estamos viendo aquí, o enfermedad trivascular. Y el CARRAT5 es una estenosis, perdón, es una oclusión total. En este caso es una oclusión total crónica. Vemos que hay llenado con medio de contraste distal y esto es a través de circulación colateral. A veces es difícil definir, sobre todo cuando las oclusiones son cortas, cuándo estamos ante una oclusión total o una suboclusión. Bueno, para eso existe el signo de la atonación reversa, en donde en el paciente con oclusión total el gradiente va a ser reverso, vamos a ver mayor atenuación de contraste distal que proximal, a diferencia de un paciente con suboclusión, en donde el gradiente va a ser anterógrado. Esta es una categoría que les mencionaba, en donde hay demasiados artefactos por movimiento, ya sea cardíaco o respiratorio, y son estudios no diagnósticos. A veces tenemos este tipo de estudios no diagnósticos, como en este caso pueden ver, pareciera que el paciente tiene 2 arterias coronarias derechas, sin embargo es un artefacto por movimiento. Pueden ver ahí la reconstrucción de la coronaria derecha, como su segmento proximal no es evaluable. ¿Qué ocurrió aquí? Cuando vamos a analizar el electrocardiograma del paciente, vemos que el paciente tiene extrasístoles ventriculares muy frecuentes, entonces eso nos condiciona el artefacto. Ahora, en realidad es un estudio no diagnóstico. Bueno, esto lo podemos editar, hacer cambios en el electrocardiograma y suprimir las fases donde estuvieron los extrasístoles ventriculares y pasar de un estudio no diagnóstico a un estudio completamente diagnóstico sin necesidad de volver a repetir el estudio, sin radiar al paciente. Y pasamos de tener una imagen sin poder evaluarse el segmento proximal de la corona derecha a una imagen totalmente evaluable. Bien, otros aspectos que se consideran dentro del CARRAT son los modificadores. Aquí no me voy a entretener mucho, básicamente hablar de que el paciente puede tener placas con signos de alto riesgo, pacientes que ya tengan stents o injertos coronarios. Se agregaron otras 2, que es la isquemia y las excepciones. En las excepciones se incluyen ejemplos como los que les mostré al principio de los orígenes anómalos, así como la carga de placa. Estos son ejemplos de placas de alto riesgo. ¿Qué es lo que nos dicen las placas de alto riesgo? Bueno, cuando tenemos densidad dentro de la placa menor de 30 unidades Hounsfield, nos habla de un alto contenido lipídico. El signo del servilletero, que es este que ven aquí, que es esta hiperdensidad rodeando a la zona de hipodensa. El remodelamiento positivo, que es un crecimiento excéntrico de la placa por mayor inflamación, y las calcificaciones puntiformes. Esos son los 4 signos que en este caso los vemos aquí en estas 2 placas. La isquemia, ¿cómo la evaluamos? Tenemos 2 formas de hacerlo, que es la forma más práctica y es la con la que trabajamos, es el FFR por tomografía. El FFR es una técnica que se hace con cateterismo, en donde se mide la presión antes y después de la estenosis para determinar si una estenosis es hemodinámicamente significativa. Esto lo realizamos con la misma angiotomografía. No se necesita someter al paciente a ningún otro estudio ni someterlo a ningún estrés farmacológico. Esto se deriva mediante dinámica computacional de fluidos y técnicas de deep learning e inteligencia artificial
para derivar la información que obtenemos. La perfusión es un poco más compleja porque sí se tiene que llevar al paciente a cateterismo. Aquí brevemente nada más les muestro ejemplos esta es una paciente que consideramos enfermedad trivascular, estenosis severas en los 3 vasos. Sin embargo, a pesar de que anatómicamente se ve estenosis severa en la descendente anterior, su FFR está normal, por lo tanto se excluye de tratamiento intervencionista. Sin embargo, aquí la circunfleja un FFR muy disminuido. Estos son valores ya establecidos. Un FFR más de 0.8 es normal, menos de 0.75 es anormal. ¿Qué pasa? Lo que queda entre 0.75 y 0.8, que es como quien dice la zona gris, y eso ocurrió con esta paciente. Ven en el segmento, el FFR siempre se mide 1 a 2 centímetros distal a la estenosis, nos dio 0.78. La pregunta es, ¿tiene o no significancia hemodinámica esta estenosis severa? Bueno, cuando cae en esta zona gris, lo que se recomienda es calcular el delta, que es la diferencia entre previo a la estenosis y distal a la estenosis, y si es de más de 0.12 se considera significativa. Ya para terminar, esto lo publicamos el año antepasado, en Radiographics, de cómo evaluar los stents. Les muestro nada más breves casos de restenosis intra-stent y de cómo se evalúan los bypass coronarios, cómo se deben de ver. Este es el mismo paciente con bypass arterial y 2 venosos, como aquí se demuestra cómo el bypass arterial de la arteria mamaria interna izquierda es mucho más duradero que los venosos. Bien, en conclusión, el protocolo de triple descarte en realidad es un protocolo poco habitual, solamente se utiliza en escenarios clínicos muy específicos. La tomografía, como sabemos, proporciona información valiosa anatómica y vascular, tanto de las coronarias como de la aorta y la pulmonar, estructuras cardíacas y extracardíacas. Esta clasificación del CARATS estandariza los reportes de la angiotomografía, evitando variabilidad en la interpretación, y pues la tomografía es una excelente modalidad no invasiva en la evaluación de complicaciones post-intervención. ¿Cuál es el futuro que tiene la tomografía? No nada más evaluar la anatomía, sino también la función, la perfusión, y próximamente competir con la resonancia magnética con la caracterización tisular gracias a la tomografía espectral. Bien, gracias.